Bienvenidos a Obcast, el podcast donde desglosamos los libros más impactantes y reveladores en resúmenes claros y concisos. Soy Juan Amasol, y hoy nos sumergiremos en un libro que expone la corrupción y el abuso de poder en la política estadounidense, Dinero Sucio de Peter Schweizer. Dinero Sucio es un trabajo de investigación profunda que revela cómo los políticos y sus familias se benefician de sus posiciones de poder, utilizando una variedad de métodos cuestionables y, a menudo, poco éticos. A lo largo del libro, Schweizer nos guía a través de un laberinto de conexiones, conflictos de interés y tratos detrás de escena que afectan directamente la política y la economía de los Estados Unidos. En este episodio, vamos a explorar los 10 puntos clave que Schweizer aborda en su libro. Estos puntos no solo destacan los mecanismos de corrupción, sino también cómo estas prácticas impactan nuestra sociedad y nuestra vida diaria. A lo largo del podcast, veremos ejemplos reales y actuales que reflejan estos temas, ayudándonos a entender mejor el alcance y la gravedad de estos problemas. Por lo tanto, sin más preámbulos, empecemos a desglosar los puntos más importantes de Dinero Sucio. Peter Schweizer, en su libro Dinero Sucio, nos revela una verdad inquietante: la corrupción en la política estadounidense no es un conjunto de incidentes aislados, sino un problema profundamente arraigado y sistémico. A lo largo de sus investigaciones, Schweizer descubre un patrón consistente de comportamiento corrupto que atraviesa todas las esferas del gobierno. Para entender la magnitud de esta corrupción sistémica, consideremos el caso de los escándalos de financiamiento de campañas. Grandes corporaciones y grupos de interés invierten sumas colosales en apoyar a ciertos candidatos. Pero esta inversión no es desinteresada. A cambio, esperan influir en las decisiones políticas para su propio beneficio. Un ejemplo reciente es el escándalo de Cambridge Analytica, donde datos de millones de usuarios de Facebook fueron utilizados para influir en las elecciones de 2016. Este caso no solo expone la manipulación de datos, sino también cómo el poder del dinero puede distorsionar la democracia. Schweizer también nos muestra cómo esta corrupción se perpetúa a través de las puertas giratorias entre el sector público y el privado. Funcionarios de alto rango frecuentemente pasan de roles gubernamentales a posiciones lucrativas en industrias que antes supervisaban. Este intercambio constante no solo socava la confianza pública, sino que también crea un ciclo de influencia y favoritismo. Un ejemplo claro es el de los exreguladores de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, que, tras dejar sus cargos, se incorporan a empresas farmacéuticas, beneficiándose de sus conocimientos y conexiones previas. La corrupción sistémica en la política no solo erosiona la confianza en nuestras instituciones, sino que también afecta las decisiones que moldean nuestras vidas cotidianas. Las políticas públicas, desde la atención médica hasta la educación y el medio ambiente, son influenciadas por aquellos con el poder financiero para hacerlo. Esto nos lleva a cuestionar la equidad y justicia de un sistema que, en teoría, debería servir a todos por igual, pero que en la práctica favorece a unos pocos. En Dinero Sucio, Peter Schweizer nos muestra cómo las familias de los políticos a menudo se benefician de las conexiones y el poder de sus parientes en el gobierno. Este fenómeno no es nuevo, pero Schweizer expone con claridad cómo estas dinámicas operan en la política contemporánea de Estados Unidos, revelando un entramado de intereses y beneficios cruzados. Uno de los casos más notorios que Schweizer detalla es el de Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden. Hunter ocupó un puesto en la junta directiva de Burisma, una empresa energética ucraniana, mientras su padre era vicepresidente de los Estados Unidos. Aunque Hunter no tenía experiencia relevante en el sector energético o en asuntos ucranianos, su posición en Burisma le permitió obtener ingresos significativos. Este caso ilustra cómo las conexiones familiares pueden abrir puertas y oportunidades que de otro modo no estarían disponibles. Pero el libro no se detiene ahí. Schweizer también menciona cómo otras familias políticas han utilizado su influencia para obtener beneficios. Por ejemplo, los Clinton, a través de la Fundación Clinton, han recibido donaciones millonarias de gobiernos y corporaciones extranjeras mientras Hillary Clinton ocupaba cargos de poder. Estas donaciones, aunque en teoría destinadas a causas benéficas, plantean serias preguntas sobre los conflictos de interés y la influencia indebida. Estas dinámicas no solo ocurren en los niveles más altos de la política federal. En gobiernos estatales y locales, las familias de los políticos también se benefician de contratos gubernamentales y posiciones privilegiadas. Un ejemplo reciente es el del exgobernador de Illinois, Rod Blagojevich, quien fue condenado por intentar vender un escaño en el Senado. Lo preocupante de estas situaciones es que erosionan la confianza pública en las instituciones.
Cuando los ciudadanos perciben que los políticos y sus familias se benefician de manera desproporcionada, la fe en la equidad y justicia del sistema se debilita. Además, estas prácticas desincentivan a personas talentosas y éticas de ingresar a la política, temiendo que el sistema esté irremediablemente corrompido. En Dinero Sucio, Peter Schweizer nos presenta el fenómeno de las puertas giratorias como uno de los mecanismos más perniciosos de corrupción sistémica en la política estadounidense. Este término se refiere al flujo constante de individuos que se mueven entre altos cargos gubernamentales y posiciones lucrativas en el sector privado, llevando consigo un valioso conocimiento y conexiones. Schweizer nos explica cómo este intercambio crea un ciclo de influencia que beneficia a las corporaciones y a los funcionarios, pero perjudica al interés público. Un ejemplo claro de esto es el de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA. Muchos exfuncionarios de la FDA, tras su paso por la agencia, asumen roles importantes en empresas farmacéuticas, las mismas que debían regular. Esta práctica pone en duda la imparcialidad y la eficacia de las regulaciones. Tomemos el caso de Scott Gottlieb, excomisionado de la FDA, quien después de su mandato, se unió a la junta directiva de Pfizer, una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo. Este movimiento, aunque legal, genera preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y la influencia indebida que las corporaciones pueden tener sobre las políticas públicas. Otro ejemplo que Schweizer menciona es el de los funcionarios del Departamento del Tesoro que, después de servir al gobierno, se incorporan a grandes bancos y firmas de inversión de Wall Street. Durante la crisis financiera de 2008, muchos de los encargados de diseñar los rescates financieros fueron executivos de las mismas instituciones que recibieron los rescates. Este ciclo no solo plantea dudas sobre la equidad de las decisiones políticas, sino que también crea una percepción de que el sistema está manipulado para favorecer a los más poderosos. Las puertas giratorias no solo afectan la política económica y de salud, sino que también influyen en la política ambiental, de defensa y muchas otras áreas. Los exfuncionarios del Departamento de Defensa que se unen a contratistas de defensa, o los exreguladores ambientales que pasan a trabajar para compañías petroleras, son ejemplos de cómo esta práctica se extiende a diversas áreas críticas de la política. La existencia de estas puertas giratorias socava la confianza pública en las instituciones gubernamentales y crea un ambiente donde las decisiones políticas pueden ser influenciadas por intereses privados en lugar del bien común. Es crucial que como ciudadanos estemos informados y exijamos transparencia y responsabilidad para asegurar que nuestras políticas sean diseñadas y ejecutadas con integridad. En Dinero Sucio, Peter Schweizer arroja luz sobre cómo algunos políticos han utilizado fondos públicos para obtener beneficios personales. Este mal uso de los recursos públicos no solo representa una violación de la confianza pública, sino que también desvía dinero que debería estar destinado a servicios esenciales para la comunidad. Un caso emblemático que Schweizer describe es el del escándalo de corrupción en Puerto Rico, donde varios altos funcionarios fueron arrestados por desviar fondos destinados a la recuperación de desastres. Estos fondos, que debían ayudar a la reconstrucción después de los huracanes devastadores, fueron en cambio utilizados para enriquecer a unos pocos. Este tipo de abuso no solo retrasa la recuperación de las comunidades afectadas, sino que también perpetúa la pobreza y la desigualdad. Otro ejemplo notable es el uso de fondos de campaña para gastos personales. Schweizer menciona casos en los que políticos han utilizado donaciones de campaña para financiar viajes de lujo, cenas extravagantes y otros gastos no relacionados con sus funciones públicas. Esto plantea serias preguntas sobre la ética y la integridad de los funcionarios que están destinados a servir al público. Además, Schweizer destaca cómo algunos políticos han aprovechado su acceso a fondos públicos para beneficiar a sus propios negocios o los de sus familiares. Por ejemplo, contratos gubernamentales otorgados a empresas vinculadas a familiares de los políticos, en lugar de a las compañías más cualificadas, comprometen la eficiencia y efectividad del gasto público. Este uso indebido de los fondos públicos no solo tiene consecuencias económicas, sino que también mina la confianza en las instituciones gubernamentales. Cuando los ciudadanos ven que los recursos destinados a mejorar sus vidas son mal utilizados, se genera un sentimiento de desilusión y desconfianza que puede desmotivar la participación cívica y el compromiso con la democracia. Para combatir esta corrupción, es fundamental exigir transparencia y rendición de cuentas. Herramientas como la auditoría independiente y el acceso público a la información sobre el gasto gubernamental son cruciales para garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera correcta y efectiva. En Dinero Sucio, Peter Schweizer nos adentra en el oscuro mundo del tráfico de influencias,
mostrando cómo el acceso a los altos funcionarios y la capacidad de influir en sus decisiones puede generar enormes beneficios para unos pocos privilegiados. Este fenómeno no solo distorsiona el proceso democrático, sino que también crea un sistema en el que el poder y la riqueza se concentran en manos de aquellos con las conexiones adecuadas. Schweizer nos presenta el ejemplo de los lobistas, profesionales que utilizan sus relaciones personales y profesionales para influir en la legislación y las políticas gubernamentales a favor de sus clientes. Estos clientes suelen ser grandes corporaciones y grupos de interés que buscan obtener contratos lucrativos, exenciones fiscales o regulaciones favorables. Un caso reciente es el de la empresa de cabildeo Pedaste Group, que se vio envuelta en un escándalo por sus estrechos vínculos con políticos influyentes y la manipulación de políticas para beneficiar a sus clientes. El tráfico de influencias también se manifiesta en la forma en que ciertos individuos pueden asegurar puestos estratégicos en comisiones y consejos gubernamentales. Schweizer cita ejemplos de cómo antiguos asesores y funcionarios de alto nivel son contratados por empresas que desean asegurar contratos gubernamentales o influir en la regulación de sus industrias. Un ejemplo claro es el de los contratos militares, donde exfuncionarios del Pentágono pasan a trabajar para contratistas de defensa, utilizando sus conocimientos y contactos para asegurar acuerdos millonarios. Este fenómeno no se limita solo al ámbito federal. A nivel estatal y local, el tráfico de influencias puede ser igualmente pernicioso. Los gobiernos locales que otorgan contratos a empresas con conexiones políticas, en lugar de a aquellas más cualificadas, comprometen la eficiencia y eficacia de los servicios públicos. Schweizer destaca casos donde contratos de construcción, suministro y servicios se otorgan a empresas con vínculos políticos, resultando en proyectos costosos y de baja calidad. La influencia indebida de estos lobistas y exfuncionarios crea un sistema desigual donde el acceso al poder y la toma de decisiones está determinado más por la capacidad de pagar por influencia que por el mérito o el interés público. Esto no solo erosiona la confianza en las instituciones democráticas, sino que también perpetúa un ciclo de corrupción y desigualdad. Para contrarrestar los efectos del tráfico de influencias, es vital que se implementen medidas de transparencia y rendición de cuentas. Reglamentar el cabildeo, prohibir las puertas giratorias y asegurar que las decisiones gubernamentales se tomen en beneficio de la mayoría, y no de unos pocos, son pasos esenciales para fortalecer la democracia. En Dinero Sucio, Peter Schweizer nos lleva a explorar cómo las oportunidades de negocios y los conflictos de interés están entrelazados con el ejercicio del poder político. Schweizer nos muestra que los políticos y sus familias a menudo se benefician de sus posiciones de una manera que plantea serias preguntas sobre la ética y la integridad del sistema. Un caso paradigmático que Schweizer detalla es el de la senadora Dianne Feinstein y su esposo, Richard Blum. Blum ha tenido importantes inversiones en empresas que han ganado contratos gubernamentales, lo que ha suscitado dudas sobre si las decisiones políticas de Feinstein han influido en la obtención de estos contratos. Este tipo de situación no solo plantea conflictos de interés, sino que también erosiona la confianza pública en que los funcionarios actúan en beneficio del bien común. Schweizer también nos muestra cómo, durante la pandemia de COVID-19, varios senadores fueron acusados de usar información privilegiada para realizar transacciones bursátiles antes de que el mercado cayera. Estos senadores, incluidos Richard Burr y Kelly Loeffler, vendieron acciones poco después de recibir información confidencial sobre la gravedad de la pandemia. Este escándalo subraya cómo los políticos pueden aprovechar su acceso a información privilegiada para obtener beneficios económicos personales, mientras que el resto de la población sufre las consecuencias económicas. Además, el libro destaca cómo algunos políticos utilizan su influencia para abrir oportunidades de negocios para sus familiares. Un ejemplo es el de Joe Biden, cuyo hijo Hunter Biden, como mencionamos anteriormente, ocupó un puesto en la junta directiva de una empresa energética ucraniana sin tener experiencia relevante en el sector. Esta situación plantea preguntas sobre si la posición de Joe Biden como vicepresidente influyó en la contratación de su hijo y si hubo un conflicto de interés en juego. Estos conflictos de interés y oportunidades de negocios no solo tienen un impacto directo en la percepción pública de los políticos, sino que también afectan la elaboración de políticas. Cuando las decisiones políticas están influenciadas por intereses personales, es más probable que se prioricen los beneficios económicos individuales sobre el bienestar de la comunidad. Para mitigar estos conflictos de interés, es esencial implementar regulaciones más estrictas y exigir una mayor transparencia en las inversiones y actividades comerciales de los políticos y sus familias. Solo a través de una supervisión rigurosa y una cultura de rendición de cuentas podemos asegurar que nuestras instituciones políticas funcionen de manera ética y equitativa.
En Dinero Sucio, Peter Schweizer profundiza en cómo las donaciones de campaña y el cabildeo juegan un papel crucial en la política estadounidense. Estas prácticas, aunque legales, a menudo generan una influencia indebida sobre los legisladores, distorsionando el proceso democrático y favoreciendo a intereses particulares por encima del bien común. Schweizer nos muestra cómo las grandes corporaciones y grupos de interés utilizan las donaciones de campaña para ganar acceso y favor con los políticos. Estas donaciones, que pueden alcanzar cifras millonarias, no son simples actos de altruismo. A menudo, se espera que los beneficiarios de estas contribuciones legislen de manera favorable a los intereses de los donantes. Un claro ejemplo de esto es la Asociación Nacional del Rifle, NRA, que ha invertido enormes sumas de dinero en apoyar a candidatos que se oponen a las regulaciones de control de armas. Esta influencia se traduce en políticas que a menudo no reflejan la opinión de la mayoría de los ciudadanos, quienes favorecen medidas más estrictas para la posesión de armas. El cabildeo, por otro lado, es una industria multimillonaria en la que profesionales bien conectados utilizan su experiencia y relaciones personales para influir en la legislación. Schweizer cita casos como el de la empresa de cabildeo Braunstein Haier Farber Schrack, que representa a una variedad de clientes, desde la industria del tabaco hasta grandes tecnológicas, buscando influir en políticas que afectan sus intereses. Estos cabilderos no solo aportan donaciones, sino que también ofrecen incentivos como futuros empleos bien remunerados, creando un ciclo de dependencia y reciprocidad entre los legisladores y los grupos de interés. Además, Schweizer menciona cómo los super PACs, comités de acción política, han exacerbado el problema. Estos comités pueden recaudar y gastar cantidades ilimitadas de dinero en apoyo de candidatos específicos, siempre que no coordinen directamente con sus campañas. Este flujo de dinero sin restricciones aumenta la influencia de los donantes ricos y poderosos, dejando a los ciudadanos comunes con menos voz en el proceso político. El impacto de estas prácticas es profundo. Las políticas públicas, desde la atención médica hasta la regulación financiera, pueden ser moldeadas más por los intereses de los donantes y cabilderos que por las necesidades y deseos de la población en general. Esto erosiona la confianza en el sistema democrático y crea una sensación de impotencia entre los votantes. Para abordar estos problemas, Schweizer sugiere una mayor transparencia en las donaciones de campaña y el cabildeo, así como límites más estrictos en las contribuciones políticas. Solo a través de reformas significativas podemos asegurar que el proceso legislativo sirva verdaderamente al interés público y no a una élite adinerada. En Dinero Sucio, Peter Schweizer aborda un tema crucial en la política contemporánea, la manipulación de la información pública. Este fenómeno, exacerbado por las tecnologías modernas y las redes sociales, permite a los actores políticos y económicos influir en la percepción pública y, por ende, en el proceso democrático. Schweizer señala cómo la difusión de información sesgada, incompleta o directamente falsa se ha convertido en una herramienta poderosa para moldear la opinión pública. Un ejemplo destacado es la utilización de las redes sociales durante las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Plataformas como Facebook y Twitter fueron inundadas con anuncios y publicaciones financiadas por grupos de interés, diseñadas para influir en el voto de millones de estadounidenses. La controversia en torno a Cambridge Analytica, una empresa de análisis de datos, reveló cómo los datos personales fueron explotados para crear campañas de desinformación dirigidas específicamente a diferentes segmentos de la población. La manipulación de la información también se manifiesta en los medios de comunicación tradicionales. Schweizer explica cómo ciertos conglomerados mediáticos, con intereses económicos y políticos, pueden sesgar la cobertura de noticias para favorecer a sus aliados. Esto se observa en la forma en que algunos canales de noticias y periódicos presentan los eventos de manera parcial, destacando ciertos aspectos y minimizando otros según sus agendas. Por ejemplo, la cobertura desproporcionada de ciertos escándalos políticos mientras se ignoran otros de igual o mayor relevancia. Además, Schweizer nos muestra cómo los propios políticos crean y difunden narrativas falsas para desviar la atención de sus propios escándalos o políticas impopulares. Un caso notable es la difusión de teorías de conspiración que buscan desacreditar a oponentes o instituciones críticas. Estos esfuerzos no solo desinforman al público, sino que también polarizan aún más la sociedad, creando un ambiente de desconfianza y confrontación. La manipulación de la información pública tiene consecuencias graves. Cuando los ciudadanos no pueden confiar en la veracidad de las noticias y datos que reciben, se debilita el fundamento del debate democrático y la toma de decisiones informada. Esto lleva a una erosión de la confianza en las instituciones y fomenta un clima de cinismo y desilusión entre los votantes.
Para combatir esta manipulación, Schweizer sugiere medidas como la promoción de la alfabetización mediática, la transparencia en la financiación de los medios y campañas políticas, y una regulación más estricta de las plataformas digitales para evitar la difusión de desinformación. Los ciudadanos también tienen un papel crucial al verificar la información y cuestionar las fuentes de sus noticias. En Dinero Sucio, Peter Schweizer nos expone cómo la falta de transparencia en las instituciones gubernamentales y corporativas contribuye significativamente a la corrupción y el abuso de poder. Sin una supervisión adecuada y acceso a la información, los ciudadanos no pueden responsabilizar a sus líderes, lo que perpetúa un ciclo de desconfianza y mala gestión. Schweizer señala varios ejemplos de cómo la opacidad institucional permite prácticas corruptas. Un caso notable es el del presupuesto militar de Estados Unidos, donde miles de millones de dólares se gastan sin una supervisión pública adecuada. Contratos con empresas de defensa, a menudo otorgados sin licitación abierta, son un terreno fértil para el fraude y el despilfarro. La falta de transparencia en estos procesos significa que los ciudadanos desconocen cómo se gastan sus impuestos y los abusos pasan desapercibidos. Otro ejemplo que Schweizer destaca es el del sistema de financiamiento de campañas. Aunque existen leyes que exigen la divulgación de donaciones, muchas contribuciones se canalizan a través de organizaciones sin ánimo de lucro y comités de acción política, super PACs, que no están obligados a revelar sus donantes. Este dinero oscuro influye en las elecciones y la elaboración de políticas sin que el público pueda rastrear el origen de estos fondos. La falta de transparencia también se manifiesta en las instituciones financieras. Durante la crisis financiera de 2008, los ciudadanos descubrieron cuán poco sabían sobre las operaciones internas de los grandes bancos y las agencias de calificación crediticia. Las decisiones tomadas a puerta cerrada tuvieron repercusiones devastadoras en la economía global, y la falta de información clara impidió que se tomaran medidas preventivas eficaces. La opacidad no solo es un problema en los niveles superiores del gobierno y las finanzas. A nivel local, muchos gobiernos municipales y estatales no divulgan adecuadamente cómo se asignan y gastan los fondos públicos. Esta falta de rendición de cuentas facilita el mal uso de los recursos y socava la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Schweizer argumenta que para combatir la corrupción y restaurar la confianza pública, es esencial implementar medidas de transparencia. Esto incluye leyes que obliguen a la divulgación completa de los donantes de campañas, auditorías públicas de los presupuestos gubernamentales y requisitos estrictos de divulgación para las transacciones financieras. Además, la tecnología moderna puede desempeñar un papel crucial al permitir a los ciudadanos acceder fácilmente a la información pública y supervisar la gestión de los recursos. Para concluir, la transparencia es la base de una democracia saludable. Sin ella, los abusos de poder se multiplican y la confianza pública se erosiona. En Dinero Sucio, Peter Schweizer cierra su análisis explorando el devastador impacto que la corrupción y el abuso de poder tienen en la confianza pública. La erosión de la confianza en las instituciones democráticas es uno de los efectos más perniciosos de las prácticas corruptas que ha detallado a lo largo de su libro. La confianza pública es el cimiento sobre el cual se construyen las sociedades democráticas. Cuando los ciudadanos creen en la integridad de sus líderes y en la equidad de las instituciones, se sienten más inclinados a participar activamente en el proceso democrático y a colaborar en el bienestar común. Sin embargo, Schweizer muestra cómo la corrupción y la falta de transparencia socavan esta confianza de manera sistemática. Un ejemplo claro es el escándalo de financiamiento de campañas. Cuando los ciudadanos ven que los políticos son influenciados por grandes donaciones y grupos de cabildeo, se cuestiona la imparcialidad de las políticas públicas. Esto lleva a una percepción de que el sistema está manipulado a favor de los poderosos, alejando a la ciudadanía de la participación activa y fomentando el cinismo y la apatía. Schweizer también destaca cómo la manipulación de la información pública contribuye a la desconfianza. La difusión de noticias falsas y la falta de transparencia en los medios de comunicación crean un ambiente en el que es difícil discernir la verdad. Esta confusión alimenta teorías de conspiración y aumenta la polarización social, debilitando aún más la cohesión y la confianza comunitaria. El uso indebido de fondos públicos y los conflictos de interés exacerban aún más este problema. Cuando los ciudadanos descubren que los recursos destinados a mejorar sus comunidades son malversados o utilizados para beneficiar a unos pocos, se sienten traicionados por sus líderes. Un ejemplo reciente es el escándalo en Flint, Michigan, donde la falta de acción y transparencia gubernamental llevó a una crisis de agua potable que afectó a miles de residentes, erosionando la confianza en las autoridades locales y estatales.
Para reconstruir la confianza pública, Schweizer sugiere varias reformas fundamentales. Estas incluyen la implementación de leyes más estrictas sobre la transparencia y la rendición de cuentas, la promoción de una mayor participación ciudadana en el proceso político y la garantía de que los medios de comunicación operen con integridad y responsabilidad. Solo a través de estos esfuerzos concertados se puede restaurar la fe en las instituciones democráticas y fomentar una sociedad más justa y equitativa. La restauración de la confianza pública no es solo una cuestión de políticas y procedimientos, sino de compromiso ético y responsabilidad social. Los líderes deben demostrar a través de sus acciones que están dedicados al servicio público y al bienestar común. Con esta reflexión sobre el impacto de la corrupción en la confianza pública, concluimos nuestro análisis de Dinero Sucio de Peter Schweizer. Esperamos que este recorrido por los 10 puntos clave del libro haya proporcionado una comprensión profunda de los desafíos que enfrentamos y de las acciones necesarias para superarlos. En conclusión, Dinero Sucio de Peter Schweizer nos ofrece una visión impactante y reveladora sobre la corrupción sistémica y el abuso de poder en la política estadounidense. A través de sus investigaciones, Schweizer nos muestra cómo la corrupción, el tráfico de influencias, las puertas giratorias entre el gobierno y el sector privado, el uso indebido de fondos públicos y la manipulación de la información pública afectan profundamente la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Al explorar casos concretos y detallados, como el de Hunter Biden, los escándalos de financiamiento de campañas y los conflictos de interés, Schweizer nos desafía a reflexionar sobre la integridad y la transparencia en nuestra democracia. Estos puntos destacan la importancia de implementar reformas significativas para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera ética y que los líderes actúen en beneficio del bien común. La falta de transparencia en las instituciones, combinada con la manipulación de la información, erosiona la base misma de la confianza pública. Es fundamental que como ciudadanos estemos informados, exijamos rendición de cuentas y trabajemos juntos para fortalecer nuestras instituciones democráticas. Esperamos que este análisis de Dinero Sucio haya proporcionado una comprensión profunda de los desafíos que enfrentamos y de las acciones necesarias para superarlos. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales del libro, nada puede compararse a leer la obra completa y absorber la profundidad de las investigaciones y conclusiones de Peter Schweizer. Por eso, te recomendamos que le des una oportunidad a este libro tan revelador. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para todo ciudadano comprometido con la justicia y la transparencia. Hasta el próximo episodio.